Bien, ya estamos grabando. Padre bueno, en esta hora venimos delante de tu presencia. Siempre estamos delante de ti, pero en este momento queremos tener un tiempo especial de ágape contigo. A través de este medio de comunicación, creemos que tú estarás dirigiendo, con tu Espíritu Santo nos estarás enseñando y nos estarás dando alimento a nuestro espíritu. Por eso hemos titulado esto Ágape, porque queremos tener un tiempo de ágape contigo, papá, en tu mesa. Como dice tu palabra, tú pones mesa de un banquete delante de nosotros en presencia de los que quieren angustiar nuestra alma. En este momento, Padre, hay tantas cosas que quieren angustiar nuestro corazón, pero nosotros preferimos venir a tu mesa y tomar tu alimento en vez de angustiarnos. Padre, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y a través de ellas. Gracias por tu palabra y tu banquete. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado hermano y Salvador. Amén. 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 Muy bien. Pues vamos a continuar con lo que dejamos el viernes anterior. Parece que nos quedamos en la página 6. No sé si estoy bien. Si no es así, corríjanme. Estamos ahí en la página 6 del documento que tenemos, donde dice que para darnos vida o para darte vida, Dios ha de operar una transformación absoluta directamente en tu espíritu, de forma que su vida, la vida de Dios, pueda estar disponible en tu corazón constante y abundantemente. Y Jesús nos lo explica así en el versículo, en Juan capítulo 6, versículo 63, donde dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, allí es precisamente donde Dios quiere transformar nuestro ser, empezando en nuestro espíritu. Recuerden lo que hemos visto en ágapes anteriores, y es que nuestro espíritu es el centro de gobierno de nuestra persona. Es el que, desde donde surge todo asunto, todo lo que vivimos, sean pensamientos, sean intenciones, sean emociones, lo que sea, surge de lo profundo de nuestro espíritu. Por eso es que precisamente ahí es donde quiere arreglar las cosas, ahí es donde quiere el Señor plantar su vida, plantar su semilla, y que desde ahí salgan las cosas que van a ir transformando todo nuestro ser. Y lo está haciendo. Yo creo que ya el hecho de que estés tú aquí, sentado a la mesa de Dios, esta tarde, esta noche, de un viernes 18 de diciembre, el hecho de que estés aquí es porque, no porque es una casualidad o porque te mandaron la invitación y bueno, pues tú lo vas a hacer por responder a algo. Yo quiero decirte algo. Yo creo que es Dios el que te puso hoy aquí. Te sentó a su mesa y te dijo: vente, hijo, no te afliges, no te aflijas por lo que está pasando. Ven, siéntate a mi mesa y come un banquete conmigo, que yo he preparado para ti, para alimentar tu espíritu. Porque ahí es precisamente donde tenemos toda el hambre y toda la sed que requiere ser saciada en primera instancia. ¿Te acuerdas de cuando Jesús fue al pozo de Samaria? Que estaba aquella mujer ahí y que esa mujer pensaba que ella pensaba que lo que ella más necesitaba era sacar agua de ese pozo para llevarla para las cosas cotidianas de la vida. Qué necesaria es el agua, efectivamente.
pero ella no sabía que había otra necesidad más grande que ella tenía. Hasta que Jesús, estando ahí con ella, platicando, le hace ver, le abre los ojos, le es descubierto que ella tiene una necesidad todavía más profunda y más apremiante que el agua que estaba sacando del pozo. Y era la necesidad del agua de vida para su alma. Y cuando ella recibió esa agua de vida, ella quedó totalmente transformada. Ella dijo, no puede ser que solamente yo disfrute de esto. Voy a ir a la ciudad y voy a decirles a todos lo que ha pasado en mi vida. ¿Sí? Pero fue hasta que recibió esa agua de vida. Ahora, por eso te digo que ahorita muchos de nosotros decimos, bueno, pues vamos a reunirnos, vamos a escuchar un poco la palabra, o no sé, la intención que haya sido, cual sea. Yo te digo algo, es papá el que te trajo a la mesa hoy y te sienta en su mesa y te dice, hija, hijo, vamos a comer este banquete que tengo para ti. Vamos a comer este alimento que es para tu alma, para saciarte, no con palabras humanas, no con diálogos humanos, no con intenciones que nacen de una carne o de sangre, sino con mi palabra viva, porque las palabras que el Señor habla son espíritu y son vida. Entonces, en esta tarde, en esta noche, disponte a recibir la palabra de Dios, no las palabras de hombres o las ideologías de hombres, o no, disponte a oír la palabra de Dios para tu espíritu, precisamente para traer vida a tu corazón, a tu espíritu. Dice Juan 6:63, bueno, dice el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. Es decir, desde lo profundo de tu espíritu surge la vida que tú vives. La carne para nada es provechosa. Y cuando dice la carne, no se refiere a esta que tú tocas, a la que miras en el espejo. No, no, no. Se refiere al sistema en el que se vive atado a las necesidades que tu cuerpo pide, o que tu cuerpo, o que tu alma también pide. Eso es a lo que se llama carne. No es a esta mano, a estos ojos. No, no, no. Se refiere a las necesidades que te quiere imponer un sistema de vida que está lejos de Dios, que está basado en lo que el sistema te forza a necesitar. Hoy en día la gente corre tras el dinero. Y no solo hoy en día, siempre ha sido así. Bueno, pero a lo mejor en otros siglos la gente corría tras el oro, ¿verdad? O la plata, o las piedras preciosas, o etcétera, etcétera, etcétera. Porque de ahí se desprende un bienestar, entre comillas, para su sistema de vida, que no tiene nada que ver con Dios. Y a veces así vivimos. Y a eso le llamamos vida. Decía Mafalda, trabajar para pagar y luego pagar para trabajar. Y así es un círculo en el que nosotros mismos nos metemos y después culpamos a Dios por ello. ¿Sí le ha pasado? Y a eso llamamos vida. Eso no es vida, eso es muerte. ¿Sí? Entonces, regresando a las palabras que dice Jesús, dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Entonces, en esta hora, ¿quieres recibir vida en abundancia? Escucha las palabras de Jesús. Escucha hoy las palabras de Jesús. Dios quiere darte su vida aquí, ahora y siempre. ¿Sabes bien cómo recibirla? Pregunta aquí. A ver, estamos en la página 7. ¿Cómo recibo la vida de Dios? Dice aquí. Jesús nos dice con toda claridad cómo nos entrega su vida divina. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y pone un dibujito ahí muy bonito, donde está una imagen, una silueta y una vid dentro de esa silueta, con muchos frutos se ve. La vida divina que te es entregada en palabras que son espíritu y son vida, la vida divina te es entregada a través de esas palabras. Ahora, esas palabras no se leen, se reciben. Qué bueno fuera que por leer ya entraran esas palabras a nuestro corazón. Qué diferente sería este mundo. Qué diferente seríamos los que decimos conocer a Jesús, si solo fuera por leerlas. Pero no, hay que recibirlas de Dios. ¿Sí? Estas palabras vivificantes son provistas de manera directa a tu espíritu. Cada vez que te dispones a recibirlas, escuchando a Dios en tu corazón. ¿Has visto tú que hay mucha diferencia entre oír y escuchar? Por ejemplo, tú puedes oír el tren pasar, puedes oír el trueno sonar, puedes oír a un perro ladrar o a un gato maullar, pero escuchar es distinto. Cuando platicas con algún amigo, cuando platicas con un hijo, cuando platicas con tu ser amado, entonces escuchas. No es solo un ruido que llega a tus oídos y, ok, sino pones atención, pones tus sentidos. Bueno, con Dios es algo todavía más profundo. Porque con Dios no se trata nada más de agudizar los sentidos, la mente, el alma, las emociones. No, 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 no. Se trata de algo más profundo que solamente se puede recibir con una actitud mansa y humilde. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para su alma, para vuestra alma. ¿Sí? ¿Te das cuenta lo que se requiere para oír la voz de Dios? Bien. Esto es lo que vimos en la presentación anterior, que Jesús pide entrar a tu corazón, o sea, a tu espíritu, para que tú tengas vida. Y número 2, si has decidido abrir la puerta de tu corazón a Jesús, puedes contar con que Él ha entrado a ti y que está presente para cumplir su promesa. Ahora, la presencia de la vida divina está en ti eternamente. ¿Cómo puedes disfrutarla? Fíjate que a veces nosotros decimos, bueno, es que las palabras se las lleva el viento.
Ese es un dicho humano, porque se refiere a las palabras humanas. Y se refiere a las intenciones humanas principalmente, que hoy son y mañana no son. Dice, Jesús dijo, el hombre es como la flor del campo, que en la mañana crece y florece, y en la tarde se marchita y ya nadie más la conoce. Al otro día nadie se acuerda de ella. Así es la vida humana. Una vida que tiene muy poco sentido. Una vida que en realidad es efímera y que como es efímera, como dura muy poco, lo mismo duran sus promesas y lo mismo duran sus palabras, duran mucho menos que la vida humana. Por eso hay ese dicho de que pues las palabras se las lleva el viento. Pero Dios no está limitado a un factor de tiempo como nosotros. Dios crea el tiempo. Para Dios no aplica las ecuaciones de ningún tipo donde incluye el factor tiempo. Porque Él hace el tiempo. Porque Él puede detenerlo, alargarlo, hacer que un día dure 1000 años y que 1000 años duren un día. Luego entonces las palabras de Dios duran lo que dura su vida de Dios. ¿Cuánto dura la vida de Dios? Es eterna, ¿verdad? Entonces las palabras de Dios son eternas para ti, eternas para mí. ¿Sí? Bien, hasta aquí hay algún comentario, algo que quieran ustedes, algo que papá les esté poniendo en el corazón y quieran resaltar. Bueno, si no, continuamos. Aprendiendo a participar de esta vida disponible en tu espíritu. Dice aquí en la página 8, al final de la página 8, dice, aprendiendo a participar de esta vida disponible en tu espíritu. Dice la página 9, a ver, ¿alguien nos quiere leer la página 9, por favor? No se amontonen, nada más uno o una. Bueno, yo se los leo entonces. Dice, ya no estás solo en tu espíritu. Ahora Jesús vive en ti. Y por lo tanto, necesitas aprender a vivir con Jesús toda tu existencia. Mira lo sencillo que es. Mi espíritu, dice ahí. 1. Yo decido escuchar a Jesús. 2. Jesús me habla palabras vivificantes. 3. Sus palabras me proveen de vida. 4. Yo elijo vivir lo que Jesús me dice. 5. Jesús produce una vivencia divina en mí. 6. Yo disfruto. ¿Ok? Ve cómo es el trabajo que Dios hace. Fíjate cómo es el trabajo que Dios hace en tu vida. Ahí es donde marca la diferencia entre cómo vivir una vida humana y cómo vivir la vida de Dios, que ya está disponible a tu persona, a tu ser. Claro, tú puedes elegir, porque Dios no forza a nadie. Tú puedes elegir si quieres vivir la vida de Dios, o sea, la vida divina, la vida que ya Dios te ha puesto a tu alcance, o si quieres seguir viviendo en el sistema humano, lo que
hace rato decíamos, en la carne. Eso es lo que se llama vivir en la carne, en el sistema humano. El sistema humano dice, vamos a ver un ejemplo. Aquella mujer que se acercó al templo a dar una ofrenda, una mujer viuda, anciana, que llegó al lugar de las ofrendas, ahí en el templo de Jerusalén, nos lo narran los evangelios, y dice que había unos fariseos que estaban precisamente en el lugar donde más les gustaba estar, que era donde se ponían las ofrendas. Ahí les gustaba estar esos amigos, viendo nada más a ver quién le echaba más, quién le ponía más, quién ofrendaba más. Y ahí estaban mirando y vieron que llegó una mujer y dio 2 pequeñas monedas blancas, dice ahí, dos blancas, que eran la moneda fraccionaria más pequeña, y la dio. Y la dio con amor y humildad. Pero también dice que llegó otro tipo y precisamente uno de los principales de esa sinagoga o de ese templo, y dio una ofrenda cuantiosa, económicamente grande. Y cuando eso sucedió, Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quién cree que dio más? ¿Quiénes ustedes creen que dio más? ¿El fariseo que dio una gran cantidad económica o esta mujer que dio solo 2 blancas? Y él les dice, esta mujer dio más porque dio de lo que le faltaba, dio de lo poco que tenía. Sin embargo, el otro dio de lo que le sobraba y para que todos lo vieran y para que todos le aplaudieran. Entonces, cuando tú decides vivir a lo que dice el sistema, a lo que dice la carne, eliges la parte difícil de la vida, la parte que te lleva a la muerte. Pero también tienes la oportunidad de elegir la vida de Dios para ti. ¿Cómo se elige la vida de Dios? Bueno, paso número 1, decidiendo escuchar a Jesús, porque las palabras que Él habla son verdad y son vida. Entonces, poniéndolo de una forma más práctica, cada vez que tú necesitas tomar una decisión, cada vez que necesitas vivir algo, puedes elegir y preguntar a Jesús, ¿qué me vas a decir al respecto de esto? Padre, ¿qué hacemos ahora? ¿O qué harás tú ahora? ¿O qué me dirás que yo haga? Ese es el punto específico de la vida de Dios. Que todo asunto lo comentes con Él. Y eso tiene un nombre, se llama comunión. No es solo oración. Porque a nosotros se nos ha enseñado por muchos años que la oración cambia las cosas. ¿Usted qué piensa? ¿Que la oración cambia las cosas? ¿O Dios cambia las cosas? Pues Dios es el que cambia las cosas. Así es. Algunos dicen, no, es que tu obediencia es la que cambia las cosas. Cuando tú eres obediente. No podemos hacer a un lado la obediencia, ni podemos denigrar la obediencia, porque la obediencia bien aplicada es necesaria. Pero, ¿a qué obedeces? Ese es el punto. En primera, a veces
no tenemos ni siquiera la capacidad de obedecer. Porque no tenemos esas capacidades. Pero todo surge de una profunda comunión con Dios. De ahí es de donde surge el hecho de que tú obedezcas correctamente a la fe y no a la palabra. Obedecer a la fe, a la palabra que Dios te ha dado. Vamos a ponerlo un poquito más claro para no confundirnos. Obedecer a la fe quiere decir obedecer a la palabra que Dios te ha dado y no solo obedecer a la letra escrita. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? No se trata de obedecer a la letra escrita, sino se trata de obedecer a la palabra que Dios me ha dado, a la voz de Jesús. ¿Usted recuerda aquella vez que los discípulos iban en una barca, lo dice la Escritura, y cruzaban por el mar de Galilea? Iban trasladándose de un lugar a otro, y el mar se puso bien bravo. Y también iba Jesús con ellos en la barca. Pero Jesús dormía, dice que él se recostó y dormía la siesta. Y el mar embravecido se agitaba de una forma en la que ellos, siendo pescadores, estaban aterrorizados. Ellos decían, no, aquí vamos a naufragar y esto se va a romper en 1000 pedazos esta barca y vamos a morir, que no traemos ni salvavidas ni nada. Y entonces despiertan a Jesús y le dicen, maestro, ¿no te da cuidado que estamos en una tremenda tempestad y tú estás durmiendo? Ayúdanos, haz algo. Y entonces Jesús, con todo su amor y con toda su paciencia, le dice al mar, calla, enmudece. El mar estaba hablando, ¿verdad? Por eso le dijo, calla, enmudece. Y entonces se aquietaron las aguas. Se hizo gran bonanza, dice la palabra. Obedeció. ¿A qué obedeció? A la voz de Dios para el mar en ese momento. Eso no quiere decir que en otro momento el mar pudiera embravecerse otra vez y los huracanes han seguido a través del... O sea, no se quedó quieto para siempre, pero en ese momento la indicación para el mar era aquíétate. Ese es solo un ejemplo de cómo es la voz de Dios a nuestra vida. Escritas, pero ahí están. No van a ser efectivas hasta que venga la voz de Dios y me la diga a mi espíritu. Esa palabra incluso puede ser esa palabra que está escrita, me la puede decir a mi espíritu, y es ahí cuando cobra vida, cuando se hace viva en mí. ¿Sí? Bueno, así es cuando tú decides oír la voz de Dios. Generalmente Dios siempre está hablando. La pregunta es si tú le estás escuchando. Hay que callar 1000 voces alrededor, porque no, de eso platicábamos también el domingo con Cris. Dios nos estaba hablando sobre de eso, que la voz de Dios es una.
Pero a nuestros oídos espirituales, a nuestro espíritu, a nuestra persona, llegan miles de voces sobre lo que debemos hacer en cada situación. Y una de esas voces que llega, y es la primera quizás, la más frecuente, es la misma voz de nosotros, de nuestro yo. Es la voz con la que platicábamos. Es como como decían antes, estaba yo platicando conmigo mismo. ¿Sí? Y me dije a mí mismo, haz esto. Esa plática, esa conversación que generalmente nosotros teníamos o tenemos, esa es la primera voz que viene a nosotros a decirnos qué hacer. Entonces, esa voz que oímos a veces ahoga la voz de Dios. No porque la nuestra sea más fuerte que la voz de Dios, sino porque nosotros estamos más acostumbrados a oír esa voz que la voz de Dios. Le damos más crédito a veces a nuestra voz o a la voz de X, Y y Z, a la voz de amigos, a la voz de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro esposo, a la voz de nuestro jefe, a la voz de las circunstancias, porque también muchas veces son las circunstancias las que nos están diciendo qué hacer. Y entonces nosotros nos vemos bombardeados por tantas voces que decimos, ¿qué hago? Dios dice, aquí estoy, a la puerta, y llamo, hablando. Quiero hablar contigo, quiero darte mi palabra para que tengas vida en eso que te estás viviendo ahorita. Entonces, aquí estamos regresando al documento en la página 9. Dice, yo decido escuchar a Jesús. Paso número 1. Yo decido escuchar a Jesús. Bien, si tú decides escuchar a Jesús, ¿qué te va a decir Jesús? ¿Sabes qué te va a decir Jesús? Palabras vivificantes. Él nunca te va a decir palabras de condenación, palabras de muerte, palabras pues, alístate porque ya no hay solución, la verdad es que hiciste mal y pues ahí te va la consecuencia. No, esa no es la voz de Dios, hermanos. Esa no es la voz de Dios. Déjeme decirle que no le digan, que no le cuenten. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios viene para traernos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Si tú has oído voces que te dicen, pero es que usted ya está mal, o sea, usted está fuera, usted ya hasta excomulgado está. Sí, si te sacaron la tarjeta roja en el partido. Déjame decirte algo, que la voz de Jesús siempre viene para darte vida. Jesús habla palabras vivificantes, no palabras de desprecio, no palabras de juicio. Él ahorita está en el papel de pastor. Él es el pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Sí? Entonces, Jesús habla palabras vivificantes. Si lo que estás oyendo, incluso que tú lo hayas leído en la Escritura, y te está condenando, déjame decirte que esa no es la voz de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tan seguro de eso?
si es la Escritura la que me lo está diciendo. Porque el enemigo de nuestras almas también conoce muy bien la Escritura. Y muchas veces toma de la Escritura para estarte condenando con eso. Sobre todo si tú eres una persona que se rige por la, por la Biblia o por la Escritura, o si tú eres persona que de mucha Biblia, pues el diablo se la sabe mejor que tú y que yo. Y viene y conésate. Te está condenando, te está trayendo muerte en vez de traerte vida. Ese es el distintivo, el detalle, el punto de referencia. Cuando Jesús te habla palabras vivificantes. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O hasta aquí vamos bien? Una vez que ya escuchaste las palabras de Jesús, ¿qué sucede en ti? Sus palabras te proveen de una vida divina. Es decir, las palabras de Jesús nunca te van a llevar a una vida humana. ¿Sí? Yo recuerdo, no sé si a ustedes les pasó, pero en el tiempo en el que yo era joven, hace muchos siglos, se daba mucho en las congres, sobre todo en los grupos juveniles, que pues por ahí de repente algún iluminado de Dios, entre comillas, llegaba con la hermana bonita, con la hermana guapa y le decía, ¿sabes qué? El Señor me dijo, pues que tú te tenías que casar conmigo. Entonces, imagínense, ¿no? A lo mejor era el chico más feíto del grupo, pero el más espiritual a lo mejor, o el que tocaba en la alabanza, o no sé, y pues no era tan agraciado el amigo pero como vio a la chica bonita del grupo, ¿verdad? Y él se la estuvo pidiendo al Señor así con todo su corazón, en medio de un culto de adoración a Dios. Y y de repente como que sintió en su corazón irle a decir a la hermanita guapa, hermanita, el Señor quiere que usted y yo formemos un hogar. ¿Sabe? Pues imagínese el pesar que estaba sobre el corazón de la hermanita guapa. ¿Cómo saber si lo que este hombre está diciendo es de Dios? Y empezaba en un desasosiego y en una tristeza y en un no, ¿cómo va a ser? Pero si yo, no sé, o sea, no le trae vida. O sea, si fuera palabra de Dios, le traería vida. Pero no, le traía un desasosiego, una situación terrible a esta hermanita. O sea, con eso te quiero ejemplificar que cuando has recibido la palabra de Jesús dentro de ti o en tu persona, te trae vida, te hace fluir en esos dones, en esos frutos o en el fruto de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza,
justicia, verdad, santidad. Cuando es palabra de Dios, ahí te hace moverte en todo ese ambiente que acabo de describirte, porque eso es el fruto del Espíritu de Dios, trae vida. Y eso es precisamente lo que te lleva al paso número 4. Que como ves que trae vida, y trae vida no a sentirte bien en tu carne, sino a sentirte bien en el espíritu. Y eso es lo que te mueve a hacer, a dar el paso para elegir vivir lo que Jesús te está diciendo que hagas, que corresponde hacer. Para que entres a eso que Jesús te está invitando a entrar. Para que camines en esos pasos que Jesús te está mostrando. ¿Sí? Eso es lo que te da seguridad para dar el paso. Recuerda lo que estábamos diciendo hace rato de obediencia, obedecer en fe, o contra obedecer a la escritura, o sea, a lo escrito nada más, porque ahí dice, pues yo lo tengo que hacer. ¿Cómo? No sé cómo. No, no es así. No es así. Es Dios lo habló a mi corazón. Ahora, otra cosa, cuando Jesús te habla a tu corazón con sus palabras de vida, las palabras que Él te da vienen provistas ya del poder para que tú camines en ello o sea, para que puedas dar los pasos, para que camines sobre el agua. Le dijo, o sea, ¿recuerdas esa parte también cuando Jesús caminó sobre el agua? Y le dice a los discípulos, bueno, más bien Pedro, primero le dice, yo soy, no teman. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Pero Pedro no saltó al mar y salió corriendo a abrazar a Jesús, sino que esperó hasta que Jesús le dijo, ven. ¿Sí? Esperó hasta que Jesús le dijo, ven. ¿Por qué? Porque allí en las palabras de Jesús viene el poder para poder vivirlas, para poder caminar, para poder experimentar el milagro de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú ahorita vas en una barca aquí en el lago de, una trajinera en el lago de Xochimilco, y te sientes inspirado porque acabas de leer ese pasaje de la Escritura y dices, no, pues si Pedro pudo, yo también puedo. Yo también le creo a Jesús. Yo también puedo caminar sobre las aguas. Y te bajas ahí en la de la trajinera y empiezas a querer dar unos pasos, ¡pum!, te vas para adentro. Te sumerges. ¿Por qué? ¿Por qué te sumerges? Si Jesús se lo dijo a Pedro. Y Pedro caminó. ¿Por qué usted no puede caminar entonces sobre las aguas? Porque no se lo está diciendo Jesús a usted. Esa es la razón. ¿Sí? ¿Está escrito? Sí, está escrito. Pero una cosa es que esté escrito y otra cosa es que Jesús se lo diga a usted. Que me lo diga a mí. Muy bien. Entonces, si yo elijo vivir la vida
vivir las palabras que Jesús me está diciendo. ¿Qué va a suceder en mí? Ok, ya oí la palabra, doy el paso, hago lo que Jesús dice. ¿Con qué poder? Con el poder que Él mismo está dando en su palabra. Vivo, experimento eso. Es como te dice, ve y ama a tu suegra. Y tú vas a decir, ¿de veras me estás diciendo eso, Jesús? Si Jesús te lo está diciendo, es porque Él te va a dar la capacidad de vivir eso. Entonces tú vas y lo haces. Y entonces, ¿qué sucede? Pues hay un milagro ahí, mano. Hay un milagro que Dios opera y que produce una vivencia divina. En el momento en el que tú das el paso de vivir lo que ya tienes la certeza que Jesús te dijo, en ese momento, al hacerlo, tienes una vivencia divina. Una vivencia que traerá muchas cosas, pero que principalmente dejará sellado en tu corazón una vivencia divina, una vivencia con Dios, que dejará sellado tu espíritu con fe para seguir escuchando a Jesús ya en otras ocasiones y ya no estar cavilando, le creo, no le creo, hago lo que Jesús dice o mejor lo que yo digo, lo que yo sé hacer, lo que siempre he hecho. No, ya una vez que te sella ahí con esa vivencia divina, produce en ti una vivencia divina, no solo en ti, sino en las personas que te rodean, en los actores que están dentro de esa situación, de ese paso que estás dando. También en ellos queda una vivencia divina. ¿Sí? Yo recuerdo una ocasión que veníamos de Durango hacia la Ciudad de México. Veníamos con un hermano en su camioneta. Veníamos viajando hacia la Ciudad de México y yo iba al lado de él, él iba manejando y yo iba platicando, íbamos platicando de las cosas de Dios, las cosas que Dios quería hacer y estaba haciendo. Y yo observaba que el indicador de gasolina iba bajando, bajando, bajando. Y entonces, en cierto momento, yo vi que llegó hasta el tope, al final, no hasta arriba, sino hasta abajo. Y yo estaba a punto de decirle, ¿no? Se está acabando la gasolina. Era una camioneta de esas que gastan mucha gasolina, de 8 cilindros. Y en vez de que el hermano disminuyera la velocidad o tratara de mesurarse o tratara de que eso gastara menos gasolina, él aceleraba más, iba más rápido. Y era de noche, ya muy noche. Y en algún momento de la plática, yo creo que él se dio cuenta de que yo estaba muy atento al indicador de gasolina, ¿verdad? Y entonces él dijo, creo que nos falta gasolina, ¿verdad? Y entonces yo dije, qué bueno que ya se dio cuenta. Y dijo, vamos a entrar a este pueblo a ver si aquí nos venden. Era un pueblito en una serranía, no crea usted que era una ciudad, no, íbamos en la carretera y de repente vimos allá un foquito prendido y nos dimos cuenta que ahí había la entrada para un pueblito. Y entonces entramos y llegamos hasta la pequeña plaza de ese pueblito y ahí estaban un par de hombres que se ve que habían estado tomando o que estaban tomando.
y le preguntamos que si había un lugar donde vendían gasolina. Y nos dijo, pues allá, dice, pero pues está cerrado, que a ver si te quieren vender. Entonces fuimos y tocamos y tratamos de que nos vendieran gasolina, pero no nos vendieron gasolina. Entonces él dijo, ok, vámonos. Nos subimos otra vez a la camioneta y salimos. Y yo dije, bueno, a lo mejor él se va a ir más despacio, ¿no? Tratando de economizar lo que se pueda de gasolina. Pero no, todo lo contrario. Él le pisaba con singular alegría al acelerador. Y yo iba comiéndome las uñas. Y él seguía hablándome de las cosas de Dios, ¿no? Seguía compartiéndome de las cosas de Dios. Y seguía yo teniendo una vivencia, como fruto de la vivencia que él estaba teniendo, porque él estaba confiando en Dios. Estaba oyendo la voz de Jesús, que no temiera y que él siguiera conduciendo. Y en verdad llegamos a la gasolinera después de un buen tiempo, ¿no? A la gasolinería, perdón, o como se diga. Y ahí cargó gasolina, pero eso ya después de un buen rato, no crea que inmediatamente, ¿no? Entonces, y llegamos bien, cargó gasolina y continuamos el viaje. Y es entonces cuando yo le platiqué lo que estaba yo viviendo en ese momento y él, pues él también me dijo, yo también lo estoy viviendo con Dios, ¿no? Entonces, pero yo no tenía la fe, pero él sí, porque él estaba oyendo la voz de Dios y yo solamente estaba experimentando la vivencia que él estaba teniendo con Dios, ¿no? Sí, y así pasa cuando tú oyes la voz de Dios. En realidad, la gente que está a tu lado puede experimentar esa vivencia junto contigo. Finalmente, ¿qué queda al oír a Jesús hablar a nuestras vidas? Pues lo único que puede suceder cuando está uno con Jesús, y es disfrutar. Es disfrutar. Al principio de este ágape, Dios puso en mi corazón el hecho de que podemos sentarnos a su mesa en presencia de nuestros angustiadores, como dice el Salmo. ¿Sí? Para disfrutar con Él. Aún en presencia de aquellos que quieren angustiar nuestra alma. Entonces, yo quiero invitarte para que esta noche, no sé qué estés pasando tú, o no sé qué vayas a pasar, pero yo te invito para que le permitas a papá hablarte a tu corazón. Recibas esas palabras, las creas y decidas ponerlas por obra, vivirlas con Él. Y como fruto de ello, muchos sean bendecidos, pero principalmente tú disfrutes de esa comunión con papá, de oír esa voz y de vivirla. No porque alguien te lo dijo, sino porque oíste la voz de Dios, que Él te lo dijo a ti. Y si Él te lo dijo, hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras a ti no pasarán hasta que se cumplan. ¿Sí? Bien. ¿Hay algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna reclamación? Es el momento. Que te paz, Dios te bendiga. Se bendiga, paz, Benito. Estamos en los trabajos.
Y viéndolo bien, es una bendición oír la voz de Dios. Y es una línea tan delicada. Por ejemplo, esa palabra donde Pedro recibe, no ven, y grupos o hombres la han utilizado como caballo de Troya para sus propios, y también jugar con la mente de la gente, porque Se perdió la conexión, hermano Benny. Ya no escuchamos lo último. perdón. Que el santo y eso, y predicadores o hombres naturales han jugado con esa palabra, ¿no? Y la han usado para su propio beneficio, aprovechando la humanidad de la gente, que al oír que no, pues Jesús te está diciendo ven, pero ven a sacar a poner tu dinero aquí, o ven a hacer esto, pero no es la voz de Jesús, es la voz. Lo que acabas de mencionar es muy cierto, que todo. Se nos volvió a ir nuestro hermano Benny, la voz. Pero sí alcanzamos a entender un poquito de lo que nos está queriendo compartir. Y sí, en verdad hay veces que como no estamos acostumbrados a oír la voz de Jesús, pues oímos voces extrañas, ¿no? Incluso de aquellos que se dicen ser representantes de Jesús en esta tierra. O yo creo que cuando Dios quiere hablarle algo a alguien, se lo habla directamente. Normalmente así es Dios. Dios es Padre sobre todas las cosas. Y un padre generalmente siempre quiere hablar con sus hijos, no mandarles decir cosas, sino hablar él directamente con sus hijos. Me, me gustaría hacer una aportación. Sí, claro, adelante, Raquis. Bueno, la semana pasada, hoy no pudo estar nuestra hermana Feli, pero Uh-huh. ella hacía una pregunta, no sé si se recuerdan, muy concreta, que decía, ¿cómo puedo saber y escuchar cuál es la voz de Dios? Uh-huh. Y yo creo que es importante remarcar, y yo le comentaba a ella, pues aparte, ¿qué es lo que escuchas, que te dicen y se puede decir que viene escrito en la palabra, pero que produce en ti? No, dice, pues es que, la verdad, pues sí, hay veces que pues me frustro porque lo que me dicen o lo que oigo de eh, pues, la iglesia donde ella asistía, dice, me frustro por no poder lograr o alcanzar o estar en lo que ellos me dicen que yo debo ya de estar, de ser, y con la palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo le comentaba, y eso que produce angustia, produce frustración, produce tristeza, ¿qué produce? Sí, dice todo eso, porque yo le pido a Dios y yo le pido que Él me ayude, que Él me haga alcanzar, pero no lo logro, no, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, le empecé a explicar esto. La diferencia es que cuando papá te habla y él te dice las cosas, como ahorita lo que estábamos comentando, él produce en ti qué. No, pues ahorita ya me siento con paz, me siento con gozo, me siento tranquila, sé que él está en control, sé que él
Exactamente. Entonces ahí es donde puedes diferenciar la voz de papá que está produciendo dentro de ti. Y yo creo que, bueno, a ella se quedó muy conforme con lo que le explicábamos porque, por eso, porque ella era su duda, ¿no? ¿Cómo sé que soy yo? ¿Cómo sé que es el diablo? ¿Cómo sé que es Dios? ¿Cómo sé? O sea, estaba muy confundida. Entonces, cuando se le dice, bueno, a lo mejor no vas a oír que pudiéramos decirte, o qué esperas que te dijéramos, que la voz de Dios es como un trueno, como no sé, ¿qué esperas que te digamos? No, es lo que produce en ti. Ese es papá hablándote. Cuando no produce en ti, más que desesperación, falta de paz, estás, no sé, en una situación, aunque estés leyendo la Biblia o la palabra escrita, como decías, comentabas ahorita, si no es Dios diciéndotela, pues él es el que la activa, ¿no? En ti. Entonces, si no es Él, pues así la podamos estar leyendo, nos la lee alguien más, nos la prediquen o nos la digan. Si no la activa Él en nosotros, no se hace real, ¿no? Vivificada la palabra en nosotros. Entonces, eso es lo que me gustaría que confirmáramos, que produce en nosotros lo que oímos o la palabra que nos dice, ¿no? ¿Qué produce? Culpabilidad, ¿qué produce? Angustia, desesperación, porque no logro, porque no alcanzo, porque no soy eso que me están diciendo. Pues ahí es donde la realidad es que no es la voz de papá, ¿no? Ujú, así es. Sí, estábamos viendo que sus palabras me proveen de vida divina. Sí, entonces, cuando es la voz de Dios la que me está hablando, deja una marca totalmente clarísima de vida, no de condenación, no de muerte, no de juicio, no de frustración, sino de vida. La palabra cuando viene a nosotros exactamente nos deja un sello de vida, ¿sí? Eh, el punto es que a veces estamos tan acostumbrados a, a, a la muerte que pensamos que un buen regaño es la voz de Dios y, y creemos que a veces que eso es el amor de Dios, ¿no? Y eh, es triste porque hay iglesias, movimientos completos de iglesias que capturan a gente que ha sido criada de una forma en la que pensaron que los golpes y los gritos era era una expresión de amor. Entonces llegan a una congregación donde el pastor es muy represivo o la pastora es muy represiva, muy regañona, y entonces ellos dicen, ya llegué a donde Dios me habla, porque aquí me hablan fuerte y es la voz de Dios, Dios hablándome, porque así es como fue su crianza de esa persona y piensa que la voz de Dios se debe oír así también. Pero Dios es bueno. Entonces, Él nos va a enseñar cómo se vive la vida de Dios, cómo se oye la voz de Dios y qué señales deja en nosotros oír la voz de Dios. Si la voz de Dios llegó a tu vida, tiene que dejar en ti identidad, aceptación, amor, todas esas cosas que son fruto también de estar en comunión con Dios. ¿Ok? Algo que me gustaría también comentar, tuve la oportunidad de hablar con dos personas, estas personas, eh,
están en los grupos de tercero y cuarto y quinto paso, algo así. Ujú. Y lo que les hablan o la manera en la que les hablan ahí, ellos dicen que les ha ayudado mucho, ¿no? Les ha surtido mucho efecto porque dicen, es que a veces necesitamos que nos hablen así, fuerte, golpeado, que nos digan nuestras verdades, que nos insulten, porque solo así entendemos, a veces somos cabezas duras, a veces, y yo le digo, no, es que, ¿cómo es posible que prefieras que te hablen así a que escuches la voz de papá, donde él te dice que te ama? No, es que a mí si me hablan blandito, no entiendo. Entonces, es una cosa muy, muy extraña de decir cómo es posible. Y me hacían la invitación, vamos para que, no, le digo, ¿cómo crees? Yo prefiero que papá me hable, yo prefiero el amor de papá, porque definitivamente lo otro es ponerle oído a alguien que no me va a traer nada bueno. No, es que saliendo de ahí nosotros nos sentimos, que sí, que tenemos que echarle ganas, incluso me enseñaron un video de una mujer que circula mucho por las redes sociales hablando de esa manera y yo la vi grotesca, la vi, no sé, no, digo, ¿y cómo les gusta que les hablen así? Es que sí hace falta, dicen, hace falta. Digo, no, yo no cambiaría, la verdad, no cambiaría por nada del mundo Sí, escuchar la voz de papá, estar escuchando tanto insulto, tanto, no, es una cosa que errada, ¿no? La situación en cuanto a que el enemigo les ha hecho creer, ¿no? Que eso es lo que necesitan. Entonces, yo creo que nosotros estamos escuchando sentados a los pies de papá su dulce voz y pues como dicen, ¿no? Sus ovejas oyen su voz y lo sí, siguen, ¿no? sí, es verdad, pues eso es lo que estábamos comentando, ¿verdad? Que algunos están acostumbrados y creen que ese tipo de chicotazos, si pudiéramos llamarle así, verbales, pueden cambiar su vida, ¿no? Ese es lo que hablábamos en un principio, que para algunos su concepto de la vida es ese, concepto humano de la vida, el que se Así es, forma. ¿puedo decirlo, hermano? Sí, ¿Puedo decir adelante, algo? adelante. Sí, Eli, por favor, coméntanos. La verdad lo que está comentando aquí la hermana es cierto. Y yo tuve muchas situaciones en mi vida donde yo pensaba que a lo mejor yo necesitaba eso, ¿no? Que te hablaran de esa manera, ¿no? Para que reaccionaras, ¿no? Y yo me hice a esa forma también de escuchar, no la voz de Dios, sino la voz del hombre agrediéndote, ¿no? Para ellos son palabras motivacionales para que te levantes, ¿no? Y yo decía, Mm, no, pues sí, sí me las merezco, pero no entendía yo esa parte, ¿no? Sino apenas la estoy pues entendiendo, comprendiendo y, y tratar de que bajen a mi espíritu porque me quedé con todo eso y es difícil eh, salirte de todo eso cuando lo vienes jalando, ¿no? Es una forma muy, muy grotesca. Tuve una experiencia muy fuerte hace como 4, 5, como 7 años, pero no voy a decir ni nombre de pastores ni meterme en nada de eso, pero era una forma de escuchar grotescamente como, de cómo era posible que nosotros lleváramos tanto tiempo pues de cristianos y que no entiendes y con majaderías. Y yo no podía creer lo que me lo estuvieran diciendo así, ¿no? Dije, bueno, pues sí. Y te vas quedando con eso y con eso y con eso. Y ahorita que llego pues a esta familia, porque así la tomo como familia en el amor del Señor, en el amor del Señor,
Dios mío, yo solita me automaté muchos años y ahorita me siento bien al escuchar que papá no te habla de esa forma, ¿no? Que él no te va a agarrar a chirrionazos para que aprendas o para que entiendas, sino que es una forma de manipularte y de tenerte como con temor, ¿no? Todo ese tiempo, miedo, 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 miedo. Y es una forma de dominar. O sea, si te alejas, te va a ir como en feria y siempre toda la vida estás con eso, ¿no? Me está yendo así porque me alejé y ya no escuchas nada, no escuchas nada más que esa voz espantosa. Que yo hasta ahorita ya, gracias a Dios, ya de muy de vez en cuando así como que la logro escuchar, pero ya muy a lo lejos, ya como que se está yendo, ¿no? De mi vida, pero sí, sí, esa es una forma muy cruel, la verdad es muy cruel la forma en la que te hablan con la misma palabra te quieren someter, esa es la palabra correcta, ¿no? Un sometimiento a fuerza para que tú no le tengas amor al Padre, sino un miedo, o sea, no sabría cómo explicarlo, pero es un miedo que, híjoles, no te deja ni dormir. Bueno, eso era todo, hermano. Me puedo seguir Sí. extendiendo, pero yo sí viví esa etapa en mi vida muy fuerte, que tengo 3 meses de que estoy escuchando a papá a través de lo que comparten y todo. Dije, Ujú. Dios mío, cuánto tiempo me la viví así, ¿no? Hasta ahorita prácticamente podría decir, no me la creo, ¿no? No es así, ¿no? O sea, tenemos que pasar por el sufrimiento y te tienen que disciplinar y luego, no. Gracias a papá por la vida de los que están del otro lado, como usted, como el hermano Cristóbal, enseñándonos a recibir amor, porque es lo que yo no supe ni sabía que era la palabra amor en mi vida, la verdad, sino pura condenación. Eso es todo. Ujú. Sí, sí, la verdad es que gracias, Eli, por lo que papá pone en tu corazón. Eh, Podríamos extendernos con 1000 ejemplos de estos, ¿no? Y la verdad es que eh, ahorita que papá nos está enseñando lo que es la vida, lo que es el amor, lo que son sus palabras que dan vida, ¿verdad? Vida en abundancia. Ese es precisamente el punto, que la voz de Dios, las palabras de Dios son totalmente, inyectan vida al corazón, al espíritu. Entonces, pues gracias a Dios por esta palabra y vamos a permitirle a papá que la deje madurar en nuestro corazón, que podamos darle un repasito tal vez de cuando en cuando, volverla a escuchar, compartirla con nuestros amigos, con nuestros familiares, con quien gusten ustedes pueden compartir esta palabra y va a estar disponible en YouTube y pues háganlo con confianza, hermanos. Principalmente yo les comento que esto es para gente que ya ha nacido de nuevo, pero si el papá les mueve compartírsela a quien ustedes quieran, háganlo con libertad, porque papá seguramente les va a hablar al corazón. Bien, pues damos gracias a Dios, vamos a orar para concluir. Gracias a Dios por la vida de Natalie Martínez que hoy nos acompañó. Eres bienvenida, Natalie. Este es un espacio para que papá nos hable y nos bendiga a todos y cada uno. Eh, Les comento que no nos vamos a ver hasta el viernes 10 o 11, creo, de enero. Ajá. Reanudamos hasta enero, primeramente Dios, el 11 de enero, si Dios, 10 o 11, nos presta la vida, papá, y ahí vamos a estar retomando todo esto, ¿sí? Entonces, en estos días, pasen bonitos días, vivan con su familia, pero disfruten de todo lo que puedan disfrutar, pero principalmente disfruten de oír la voz de Dios, la voz de Jesús para cada situación de su vida, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo y los bendigo en el nombre del que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio hermoso de haber estado sentados a tu mesa y recibiendo este pan.
para nuestro espíritu. Bendigo a mis hermanos y yo sé que tú los bendices a través de mí y ellos también me bendicen a mí con sus oraciones y tú traes a cada uno de nosotros la palabra perfecta para el momento adecuado de nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos. Padre, descansamos en ti y confiamos en ti. Te amamos, bendito Jesús, y entregamos a ti nuestro corazón. Gracias, Papito bueno. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Estamos viéndonos, primeramente Dios.